normalmente primero se hace eritrocitos, después leucocitos. Pero como había el problema del trombo y el coágulo, por eso es que entré con hemostasia. Es parte de la hemostasia, la vía COX, pero también es importante para lo que corresponde a los leucocitos. Y lo van a ver en cardiovascular también es la vía COX. ¿A qué se refiere la vía COX? A vía de la ciclooxigenasa. Entonces, la vía de la ciclooxigenasa, hay tres tipos de COX. COX-1, COX-2, COX-3. Esta tiene que ver constitutivo. Y estas dos, inflamación. Son mediadores. ¿Ya? ¿Y de dónde se forman? Se forman de los fosfolípidos de membrana. ¿Quién forma la estructura de la membrana celular? ¿Se acuerdan? ¿Las proteínas o los fosfolípidos? Los fosfolípidos. La parte funcional de las células, la membrana, ¿cuál es? Las proteínas, los canales iónicos. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa que sea constitutivo, señores? ¿Qué significa eso? Que es fisiológico, que normalmente se produce. ¿Bien? Pero tenemos un problema acá. ¿Cuál es? Que los AINES inhiben a todas estas COX. ¿Quiénes son los AINES? Los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Cuáles conocen ustedes que son AINES? Tiene para cansarse, ¿no? La aspirina, el ibuprofeno, el naproxeno, la indometacina, el paracetamol. Tenemos una gran cantidad. Pero hay un fármaco que ahora se utiliza solo que es caro, que viene a ser el Celecoxib. Si ustedes hacen el paralelo, un paracetamol cuesta 30 centavos, este cuesta 2 soles, 3 soles. Solo que este es selectivo. ¿Qué significa? Inhibidor de la COX celular. Y lo que hace básicamente es inhibir a estas dos, a las que tienen que ver con inflamación. ¿Sí? Y si quiero un nivel superior, yo utilizo una dexametasona, una prednisona, que va a actuar a este nivel. ¿Sí? Entonces, si me preguntan, ¿dónde actúan los corticoides? Actúan inhibiendo a la fosfolipasa A2. ¿Dónde actúa el Celecoxib? Inhibe la COX-1, perdón, COX-2 y COX-3. ¿Dónde actúa los AINES? Inhibe a todas las COX. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Primero, quiero saber quién es vasodilatador y quién es vasoconstrictor. Eso es básico para ver perfusión. Es más, estos que son vasoconstrictores son agregantes plaquetarios, son agonistas de la hemostasia. En cambio, estos son antagonistas. ¿Bien? Y es básico que exista esto en el endotelio sano. Si yo tengo acá el lecho vascular, mis plaquetitas están transitando acá, son esferitas y están inactivas. ¿Quién me asegura que están inactivas? Mi endotelio sano. ¿Y por qué sano? Porque tiene PGI2 y tiene óxido nitrílico. Y van a transitar tranquilitas las plaquetitas. Pero ¿qué pasa si es que aumenta, por ejemplo, el tromboxano A2 o aumenta ADP? ¿Ya? Peligro, porque estos son proagregantes plaquetarios y las plaquetitas vienen y se adhieren ¿a dónde? Al endotelio. ¿Y qué va a producir? Trombo. Peligros. Peligro. ¿Y de dónde se forman estos? ¿No? Se forman del ácido araquidónico, un ácido graso poliinsaturado que nosotros lo sintetizamos. No necesitamos consumirlo, aunque lo consumimos indudablemente, pero lo sintetizamos. ¿A partir de qué? De los fosfolípidos de membrana. ¿Bien? ¿Las plaquetas tienen membrana? Sí. Y todas las células tienen membrana. Igual tenemos fosfolípidos ahí. Ahora, no son tan solo las únicas que se sintetizan,
tenemos, por ejemplo, las prostaglandinas. ¿Ya? ¿Se acuerdan? ¿Prostaglandina está asociada a dolor o no? Sí. ¿A fiebre? Sí. ¿Para que la mujer menstrue necesita prostaglandina? Sí. ¿Bien? ¿Necesito en el estómago formar un moco constituido por prostaglandina? Sí. ¿Qué pasa si yo consumo Inés? ¿Tengo úlceras o no tengo úlceras? A ver. ¿Tengo úlceras o no tengo úlceras? Lesión en el epitelio gastrointestinal. Sí. Ahora, esta es una vía. La otra es la vía de la lipo-oxigenasa. ¿Ya? Son dos vías. Entonces, ¿qué formamos en estas vías? Los HPT. ¿Qué viene a ser los HPT? El ácido 5-hidroxi, e icosa tetraenoico. Un nombre largo, pero al final lo que yo quiero que ustedes aprendan es esto. Los leucotrienos. ¿Qué forman los leucotrienos? Las sustancias lentas de la reacción anafiláctica. ¿Eh? ¿Y de dónde se forma? Del ácido araquidónico. ¿Y de dónde viene el ácido araquidónico? De los fosfolípidos de la membrana celular. ¿Eh? Entonces, si yo les digo, ¿quiénes son agregantes plaquetarios? Tromboxano 2, ADP. ¿Y en dónde está eso? En los gránulos densos de las plaquetitas. Si les pregunto, ¿quién me asegura que mis plaquetas sean inactivas y transiten sin ningún problema? El epitelio sano, protegido por sustancias antiagregantes. ¿Cuáles son? El PGI2, que es la prostaciclina, y el ADP. ¿Bien? ¿Alguna duda sobre esto? Ninguna. Vamos. Hematopoiesis. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de eritropoiesis? Eritropoiesis viene a ser, está vinculado con interleucinas, con hormonas, pero hay un potenciador, una hormona potenciadora que viene a ser la EPO. ¿Ya? Que viene a ser la EPO, ¿se acuerdan? La eritropoietina. Teníamos forma constitutiva e inducible, ¿se acuerdan o no? ¿Dónde era inducible? Hígado. Inducible era en riñón. ¿Dónde era constitutiva? Hígado. ¿Más dependemos de la constitutiva o de la inducible? De la inducible, porque tenemos que asegurar nuestra PO2, ¿cuánto? PO2 arterial, ¿cuánto era la PO2 arterial? 120. 100 milímetros de mercurio. Si baja, se libera EPO. De tal manera que una persona anémica, ¿cómo está su EPO? ¿Elevada o disminuida? Elevada. Elevada. Tanto de las anemias regenerativas y regenerativas. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué eran las regenerativas? Las que tenían una normovolemia. ¿Cuáles eran las regenerativas? Las que tenían hipovolemia. ¿Bien? Ejemplo, a ver, una regenerativa. La talasemia, por ejemplo. Otra, la anemia drepanocítica. En cambio, las anemias macrocíticas es regenerativa. Las microcíticas, sí, son regenerativas. ¿Por qué razón? Porque al que tiene macrocítica le doy B9 y B12, solucionado el problema. A este le doy B6 y hierro, solucionado el problema. En cambio los otros no, porque es problema intracorpuscular. En cambio el problema acá es extracorpuscular. Entonces, si ustedes ven dos líneas, tenemos el stem cell, la linfoide y la mieloide. Pero aquí no existe una leucopoietina. Lo que existe básicamente son factores estimulantes de colonias y interleucinas. Es totalmente distinto a la EPO y a la trombopoietina. ¿Cuáles eran los sitios de producción de la trombopoietina? ¿Se acuerdan? Eran 3 sitios. ¿Cuáles eran? Trombopoietina. Muy bien. Hígado, riñón y médula. ¿Cuál era constitutiva? ¿Ah? Riñón, ¿qué más? A ver, Villanueva Álvarez, 17 tienes Villanueva Álvarez, Adrián Tresor.
Ya, dime. Explícame la trombopoyetina. ¿Dónde se produce? Ya. ¿Y cuál es el estímulo inducible? ¿La trombosis o la hemorragia? No, al revés. Si produces, tienes trombosis y vas a producir más trombopoyetina, tienes más plaquetas y vas a estimular la trombosis. ¿Qué vas a, el estímulo cuál viene a ser? La hemorragia. ¿Ya? ¿Y en dónde se estimula? ¿Dónde se induce? Hay dos sitios. ¿Cuál es? Riñón, no. Médula e hígado. Ya, pregunta el examen y dice médula e hígado. En cambio, constitutiva, riñón, y en algunos libros dice hígado más. Tiene dos funciones ahí, ¿ya? Hígado más. Muy bien. Vamos. Leucopoiesis. ¿Qué es la leucopoiesis? Miren, nosotros tenemos dos líneas acá. ¿Cuáles son esas dos líneas? La línea linfoide que nos va a dar los linfocitos. ¿Bien? La línea mieloide que nos da los monoblastos y mieloblastos. De los mieloblastos, la primera célula identificable viene a ser el promielocito. ¿Ya? Y del promielocito ya se diferencia a mielocitos. Cuando son mielocitos, tienen gránulos primarios. ¿Ya? Gránulos primarios. Todos idénticos. ¿Ya? Todos idénticos. Cuando siguen madurando, estos mielocitos ya se van diferenciando. Van a tener gránulos secundarios, cada uno diferentes. Ejemplo, por decir, el basófilo va a tener unos gránulos gruesos, basófilos, que van a tener ¿qué? Histamina, heparina y sustancia quimiotáctica del eosinófilo. ¿Ya? Sustancia quimiotáctica del eosinófilo. En cambio, el eosinófilo tiene gránulos de color rojo. ¿Y qué va a tener ahí? Proteínas antiparasitarias, la proteína catiónica. ¿Ya? Proteína catiónica. En cambio el neutrófilo, va a tener gránulos de color rojo y azules, por eso se llama neutro. Va a teñirse con colorante ácido y básico. Pero cuando terminan de madurar, el único que presenta gránulos terciarios, ¿quién es? El neutrófilo. ¿Ya? Es el único. Vean aquí. Entonces, primarios, todos los tienen gránulos primarios. Secundarios ya son específicos. ¿Ya? En cambio, el único que tiene terciarios, ¿quién es? Los neutrófilos, o los polimorfonucleares. ¿Ya? Por ejemplo, yo les digo, de estos tres, ¿quién presenta la sustancia quimiotáctica del eosinófilo? Y ahí cae todo el mundo. ¿Quién es? Los basófilos. No son los eosinófilos, sino son los basófilos. Yo les digo, por ejemplo, ¿quién presenta elastasa? Todos. ¿Ya? Porque elastasa lo tienen los tres en los gránulos primarios. ¿Quién es el único que presenta gelatinasas? Los neutrófilos. Estos, por ejemplo, este forma la segunda barrera de defensa. Es el que tenemos más en nuestra sangre. Cerca del 60% son polimorfonucleares o neutrófilos. ¿Ya? Y hay dos formas de presentar estos polimorfos: juveniles y segmentados, que ya cuando son maduros. Cuando aumentan los juveniles, eso es desvío a la izquierda. Aumentan los segmentados, desvío a la derecha. ¿Qué significa desvío a la izquierda? Infección aguda. ¿Qué significa desvío a la derecha? Infección crónica. Esa es la utilidad. ¿Es lo mismo tener una infección aguda y crónica? No. Distinto. A ver, una infección crónica.
¿Quién me dice una infección crónica que tiene mucho las mujeres? A ver, dígame. ¿Ah? La situ. ¿Qué son las situ? Las infecciones del tracto urinario. ¿Bien? El hombre tiene eso, bien rarísimo que tenga. Eso básicamente es en la arquitectura del aparato del reproductor del hombre y la mujer. ¿Ya? Entonces, más riesgo de ITU son las mujeres. ¿Bien? Vamos. Monopoiesis. ¿Qué viene a ser la monopoiesis? Es la producción de monocitos, pero aquí hay varios aspectos que es importante señalar y errores también que les han indicado a ustedes. Rivera Chávez. ¿Quién es Rivera Chávez? Tienes 15, Rivera Chávez. Has tenido seguro 12. Entonces, pero debes saber algo tú. ¿Ya? Dime, ¿cuál es la barrera en el sistema nervioso? Tu defensa, primera línea de defensa en el sistema nervioso. ¿Quién cumple función depuradora? ¿Quién te protege ahí? Ahí está, señorita, lee, pues. ¿Quién defiende? ¿Quién te defiende? La microglia. ¿Ya? El que te defiende en hígado, Kaffer. El que te defiende en pulmones, celador o macrófago alveolar. El que te defiende en piel y se tiñe cuando se hace un tatuaje, células de Langerhans. ¿Ya? El que está en huesos, osteoclastos. Pero en el aparato reproductor no hay, ¿no? En el testículo hay, testiculocito no. No hay. Quien cumple una función de defensa, ¿quién es? Las células de Sertoli. Las células de Sertoli. Pero Sertoli tiene que ver con espermatogénesis, ¿no? Y espermiogénesis. Pero además hace la función de depuración, control. ¿Okay? El error, y en los libros está así antes, ahora ya lo han cambiado, que decían que los monocitos se llamaban monocitos en sangre y cuando salían se convertían en macrófagos. Cierto, hasta ahí es cierto. Un monocito tiene un núcleo arriñonado, y cuando salen a los tejidos sufren una metamorfosis. Acá miden 20 a 22 micras de diámetro, en cambio acá miden 80 a 100 micras y forman la primera línea de defensa. El error, ¿dónde está? De que pensaban de que este macrófago que se venía hacia los tejidos, estos eran de aquí. Mentira. Lo correcto, ¿cuál es? De que en vida embrionaria, miren, en vida embrionaria migran unidades formadoras de colonia de monocito macrófago hacia los tejidos. Y en los tejidos comienzan a dividirse. Pero nunca es el que esté en tránsito, no alcanzaría el tiempo de ir. Miren, a ver, esto es importante, miren, la cinética. Cuando ustedes traen sangre, ¿realmente es la cantidad de leucocitos que tienen en sangre o es un referente tan solo? Es un referente, es una fotografía. ¿Ya? Es más, cuando ustedes sacan sangre, colocan la aguja así, ángulo de 45, así. Colocan es universal 45. Pero ¿qué pasa? Ustedes sacan del lecho de flujo, el que está circulante, 50%. Pero hay un 50% que está marginal. ¿Ya? ¿Y de dónde sacan ustedes los leucocitos? Del circulante. Pero vean cuánto tiempo están los leucocitos en tránsito sanguíneo. Horas. ¿Ya? Horas. ¿Dónde más actúan? En los tejidos. ¿Sí? Tendríamos que hacer una biopsia para saber el número real de leucocitos. Entonces, es un referente tan solo establecer cuántos leucocitos tenemos en sangre. Retornamos aquí. Entonces, miren, la primera línea de defensa que nos protege en los tejidos es unas colonias de monocitos macrófagos que migran en vida embrionaria y van a formar todos estos macrófagos que tenemos
como medio de protección en los tejidos. Otros son los macrófagos, los histiocitos, que es cierto, los monocitos transitan, pero cuando salen hacia los tejidos se activan. ¿Y cuál es la forma activa? Histiocito o macrófago. Bien. El linfopoiesis. ¿Cuántos linfocitos conocen ustedes? ¿Ah? ¿Cuántos linfocitos conocen? Jara Urquizo. ¿Quién conocerlos? ¿Quién es Jara Urquizo? Dime, Jara, tienes 16 tú. Entonces, a ver, demuéstrame. ¿Qué sabes? ¿Cuántos linfocitos conoces? ¿En dónde se forman los linfocitos? En médula, muy bien. Pero ¿dónde terminan de madurar? ¿Dónde se programan? Ah, no te escucho. ¿Todos en timo? ¿O es en sistema linfático? En el sistema linfático. El sistema linfático está constituido por órganos linfáticos, ¿no? Y por ganglios linfáticos y vasos linfáticos. Uno de esos órganos linfáticos viene a ser el timo. ¿Ya? Este es el timo. Si comparas tu timo con el decano, ¿quién tiene un timocito? ¿Tú o el decano? El decano ya tiene excrescencias de timo. ¿Cuándo comienza a involucionar el timo? A los 13 años. A 13 años el decano está por 80, entonces ya no tiene ni timo. ¿Dónde está tu timo? Sí, decano. A ver, ¿dónde? Ahí, ¿dónde? Más arriba no hay, no, en las apífilas no, más abajito. Aquí está, en el mediastino, ¿ya? Detrás del esternón. ¿Bien? Ahí está. Entonces, ahí es donde se programan estos linfocitos. Y tengo los CD4, los CD8. Pero tengo otros linfocitos que igual se forman en sangre, en médula ósea, y tienen dos marcadores, CD34, CD35. ¿Quiénes son ellos? Los linfocitos B. ¿Sí? ¿En dónde maduran los linfocitos B? Vaso. ¿Cierto o no cierto? ¿Ah? Mentira. ¿Dónde maduran? Linfocito B es por la bursa de Fabricio. La bursa de Fabricio viene a ser una bolsa. ¿Nosotros tenemos o no tenemos la bursa de Fabricio? En aves. ¿Han visto? ¿Ustedes se han ido a la cocina? ¿Saben qué cocina en la casa, no? En las aves, en la región uropigial, hay una glándula grasa que la mamá lo bota. ¿Lo han visto o no? Van a ver, ¿ya? Es una glándula grasa. Y que en aves maduran ahí los linfocitos. De ahí viene el término de B. Pero en humanos, ¿dónde maduran? La médula ósea. ¿Ya? Médula ósea. Es vaso. El vaso tiene otras funciones. Entonces, una vez que ellos transitan, entonces yo tengo dos clones acá, el CD35 y el CD34. ¿Cuál viene a ser el que va a ser célula plasmática y que va a producir anticuerpos? ¿El CD34 o el CD35? Buena pregunta, ¿no es cierto? El CD35 es la célula plasmática, el CD34 es la célula B memoria. ¿Ya? Eso deben saberlo. Y bueno, ellos transitan como vírgenes. ¿Ya? Están ahí transitando el sistema linfático. Y cuando están frente a un antígeno, ¿qué hacen? Se activan. ¿Y qué van a producir? Anticuerpos. ¿Cuántos anticuerpos conocen ustedes? Funcionales. 4, porque el D no es funcional. El A, ¿en dónde lo tenemos? Secreción es una barrera, la primera línea de defensa. El M, inespecífico, ¿no? Es innato. El G, específico adquirido. El A, perdón, el E, alergia. Muy bien. Ahora han descrito el CD4 hay dos, ¿no es cierto? El TH1 y el TH2, y este es el citotóxico. Pero han descubierto otro, el CD17, que tiene que ver con eliminación de hongos. Pero que no está en los libros, aún está en
está en revistas científicas, pero no les voy a tomar eso porque no está en el libro, ¿no? Bien. APC, ¿quién eran los APC? ¿Se acuerdan? APC eran las células profesionales o presentadoras profesionales de antígeno. ¿Ya? González Suárez, ¿está o no? Ahí está González Suárez. Quiero escuchar tu voz, María Alejandra. Tienes 13. Quieres decir que tú has tenido 10. Dime, ¿cuáles son las APC? ¿Quieres? ¿Son linfocitos? Puede ser, pero dime qué linfocito. Si me dice linfocito T, no es APC. Hay una que es la más importante. ¿Cuáles son? Que la descubrió este señor, Ralph Steinman, un canadiense, que toda su vida estudió esas células. Y él le dieron el premio Nobel en el año 2011. Pero se murió 3 días antes. Y le dieron a su hija. Ya saben que premio Nobel no hay postmortem, tiene que estar vivo el individuo, pero le dieron a la hija. Bueno, ¿qué decía él? Que a través, si nosotros manejamos a las células dendríticas, podemos manejar todas las enfermedades, inclusive el cáncer. Y no tiene lejos de la verdad, está en una buena vereda. Porque ¿de quién dependemos nosotros para defendernos? ¿De los linfocitos CD4, CD8 o de los APC? Los APC. Porque si yo no presento el antígeno procesado, ¿desencadeno respuesta o no desencadeno respuesta? No desencadeno nada. Yo necesito APC. ¿Y se acuerdan que era el MHC? ¿Se acuerdan o no? Complejo de histocompatibilidad. ¿Quién no presenta el complejo de histocompatibilidad mayor? Todas las células nucleadas. ¿El eritrocito lo presenta o no lo presenta? No lo presenta, porque es anucleado. Lo que presenta el eritrocito, ¿qué son? Marcadores de grupos sanguíneos. ¿Ya? ¿Qué marcadores conocen ustedes? ¿Cuántos supuestos marcadores tienen los eritrocitos humanos? 300. ¿Cuántos sistemas han descrito? 30. ¿Cuál es el más antigénicos? El ABO y el RH, es lo que siempre nos titula. En el caso del complejo de histocompatibilidad mayor, ¿cuántas clases teníamos? ¿Se acuerdan o no? 2 nomás, yo he visto 3. A ver, Carazas Prado, María Alejandra, ¿está bien o no? Dime, Carazas, ¿cuántas clases tienes tú en el complejo de histocompatibilidad mayor? Acá está. ¿Cuántas clases? La 1, la 2 y la 3. ¿Cuáles son marcadores en células? La 1 y la 2. Las otras están en el plasma. ¿Por qué están en el plasma? Sistema de complemento, factor de necrosis tumoral y el shock térmico. No son marcadores. Los marcadores, ¿cuáles son? Clase 1, clase 2. En esta imagen que estás viendo acá, ¿quién activa al linfocito CD4? La APC, que le presenta el antígeno procesado a través de qué complejo de histocompatibilidad mayor. Aquí, en la clase 2. ¿Quién tiene la clase 2? Los APC. Nada más. En cambio, el CD8, ¿cómo lo puedo activar? A través de la clase 1. ¿Y quién tiene la clase 1? Todas las células nucleares. Ahí está el problema de el rechazo a los injertos. ¿Ya? Y hay un gran polimorfismo ahí. Si ustedes se casan con cualquiera, han visto, no sé si esta aula me preguntó, pero una pregunta bien interesante, me dijo una señorita, ¿tiene que ver algo el complejo de histocompatibilidad mayor con el amor, con la búsqueda de pareja? ¿Qué tiene que ver? Porque tú al primo, al hermano, nunca lo ves con lujuria, lo ves como alguien que es cercano a ti, por el complejo de histocompatibilidad mayor. Y siempre uno busca lo diferente.
y eso es atracción sexual. ¿Estamos de acuerdo o no? Mientras más cercanos seamos en nuestro complejo de histocompatibilidad mayor, hay más repulsión. Si no, vean a su hermano, lo ven como pareja, nunca, salvo que sean reyes del Imperio Romano, ellos eran locos, esquizofrénicos, por su raza pura, estaban con la mamá, con el hermano, el primo, qué sé yo. Pero normalmente nos repulsa el hermano, ¿no? ¿Sí o no, señorita? El primo también te repulsa, ¿sí? Dice sí, así. Bueno, entonces ya han visto cómo se activa la respuesta. Esto lo van a ver bonito en inmunología. ¿Ya? Hay mucho que hablar aquí, pero no me interesa porque no es parte del curso. ¿Ya? No es parte. Las células dendríticas tengo de origen linfoide y mieloide. 4 categorías. Tengo la linfoide dendrítica, la mieloide dendrítica, la intersticial y la de Langerhans. Todas ellas son dendríticas. ¿Por qué las llamaron dendríticas? Porque presentaban prolongaciones en su membrana que se asemejaban a las dendritas de las neuronas. Pero no tienen nada que ver con el sistema nervioso, sino más bien son APC. Ya hablamos esto. Parte de la respuesta inmune hay un sistema de complemento. En el sistema de complemento son proteínas, alrededor de 20 proteínas, y que al final transitan como simógenos, porque son cascadas enzimáticas. ¿El error cuál era? De que decían que estas proteínas el hígado era el que lo producía tan solo. Mentira. Son diferentes órganos, hasta el corazón, el vaso, el riñón, el sistema nervioso lo produce. Entonces ya no es específico de hígado. ¿Qué más? Hay 3 productos del sistema de complemento. Uno viene a ser las anafilotoxinas. ¿Ya? ¿Quiénes son las anafilotoxinas? La C3A, C4A, C5A. El otro producto viene a ser el C3B, que es una oxina. ¿Qué es una oxina? A ver, ¿qué es una oxina? ¿Alguna vez han oído hablar de eso? ¿O han oído hablar de la oxonización? Quiero conocerlos. A ver, Cayo Villena, ¿está, no? Dime, Cayo. ¿Qué es una oxina? Dime, a ver. Oxina. ¿Alguna vez te han coimeado a ti, no? ¿Nadie? ¿Tu trampa no te ha coimeado con un chocolate? Nada, con un toqui. ¿Qué es una oxina? La oxina es un marcaje. Yo tengo 2 tipos de oxinas, la IgG y la C3B. ¿Ya? ¿Y qué viene a ser la C3B? El marcaje de lo extraño. ¿Para qué la marco? Para que venga el sistema fagocitario y lo elimine de la circulación. ¿Qué voy a marcar? Una célula, puede ser parasitada, una célula que tenga algún patógeno, una célula cancerosa o una célula vieja. La marco para que venga el sistema fagocitario y lo elimine. ¿Bien? Entonces, ¿qué viene a hacer esto? Es como un cebo. ¿Ya? Es como una coima para que venga el fagocito y lo elimine. ¿Bien? Y lo más importante, quizá, voy a formar lo que se llama el CAN, así, MAC, en inglés, el CAN en español, complejo de ataque de membrana. ¿Qué hace el complejo de ataque de membrana? ¿O qué es? Es el producto del C5, 6, 7, 8, 9 activo. En los libros lo van a encontrar en Gaito, por lo van a ver así. C5, 6, 7, 8, 9 y una raya. ¿Qué significa esa raya? Que es activo. ¿Y cuál es la función de este CAM? Es una perforina. Perforina significa que va a perforar la membrana y pared de la bacteria, del patógeno. Esta es una microfotografía, ¿ve? Va a perforar o va a clavar. ¿Y cuál es el modelo? Este. ¿Quién es el que realmente atraviesa la pared?
viene a ser el C9, ¿ya? C9. Me pregunta el examen del año pasado, ¿ya? C9. ¿Y quién da el andamiaje? El 5, 6, 7 y 8. ¿Han oído hablar del ácido clavulánico? Lo han unido a la amoxicilina. ¿Y qué han dado? El clavulomox. ¿Ya? La amoxicilina como amoxicilina nos protege, elimina el patógeno. Ya no, es un placebo. Es como tomar agua. Ya saben que la amoxicilina es una penicilina que ataca la formación de la pared bacteriana. Pero además que si yo impido que forme la pared, le coloco un clavo acá, el ácido clavulánico, elimino el patógeno. Y ese producto se llama el clavulomox. El ácido clavulánico sería análogo ¿a quién? A este, a la perforina. ¿Bien? Entonces, en resumen, este complemento, como dice, es complementario y está en tránsito, siempre lo tenemos en sangre. Y cuando se activa, en 3 vías. Una, específica es esta es inespecífica y esta es inespecífica. La específica tiene que haber un reconocimiento y un marcaje, formación del antígeno anticuerpo. 1. Inespecífica, la sola presencia del patógeno, activo el semicomplemento. Y la presencia del patógeno a través de la unión de la manosa, activo la vía de las lectinas. Entonces, ¿cuál es más primitiva de las 3? ¿Cuál es más primitiva? ¿La vía antígeno-anticuerpo? ¿La vía alternativa? ¿La vía de lectina? Faltan datos. A ver, por lógica. A ver, hoy día es sábado, pero a ver, piensen. La clásica. A ver, ¿cuál sería? La clásica. La vía clásica, no, esa es la más Común. Tienen que reconocerla y formar un antígeno, tienen que activar a los linfocitos B, es todo más complejo. Y tienes que todavía presentarle el antígeno procesado, es mucho más largo, es la específica. ¿Cuál sería? Les quedan 2 alternativas. La vía alternativa, es la más primitiva. ¿Cuánto tiempo el humano está en la Tierra, como Homo sapiens sapiens, como nosotros? No. Ya les he dicho eso, hace 30.000 años. ¿Y cuál era nuestro mecanismo de defensa? Este. ¿Ya? Este era nuestro mecanismo de defensa. Rolling de apéndices. ¿Se acuerdan que había unas proteínas de adhesión? ¿Se acuerdan o no? ¿O no se acuerdan? Bernedo Coila y Alejandra. ¿Vive o no vive? No vive, ha muerto. 1 minuto de silencio. Arias Farfán, ¿está no? Ah, estoy Valeria. Valeria, dime. Ya ni me acuerdo que te iba a preguntar. Ah, ya. ¿Qué son las integrinas, Valeria? ¿Te acuerdas que habíamos visto unas proteínas de adhesión? ¿Se acuerdan o no? Imagínate que estás tú, imagínate que tú eres un fagocito, estás transitando y hay sustancias químicas que te van a producir quimiotactismo. ¿Qué haces tú? No puedes salir de frente, sino te adhieres al endotelio. Pero para que te adhieras al endotelio, ¿qué necesitas? Proteínas de adhesión. ¿Se acuerdan las ICAN, las MACAN, las integrinas, las selectinas? ¿Se acuerdan o no? Entonces, ¿qué hace el leucocito acá? Comienza a rodar así, rueda, 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 y encuentra aquí una sonulocludens. ¿Qué viene a ser la sonulocludens? O brecha. Es la unión entre endotelio y endotelio. Ahí. Y se da la diapédesis. ¿Qué es la diapédesis? Es un mecanismo de tránsito que hay un estrangulamiento, y sale el fagocito y va donde está la zona de lesión. Entonces, ¿cómo puedo tener rolling sin tener integrinas? No habría forma. ¿Cómo puedo atraer? Tengo que atraer con la oxina. ¿Se acuerdan cuál era la oxinas? Había 2 oxinas. ¿Cuál eran? El C3B, ¿y cuál más? Y el IgG. Esos son mis
oxinas. Fagocitosis. ¿Por dónde se hace la fagocitosis? ¿Por las falsas planas o las caviolas? Caviolas. ¿Se acuerdan que las caviolas habían receptores o no? Habían unas proteínas, la lactina, ¿se acuerdan? La clatrina y la dinamina, ¿se acuerdan o no? Ya. Eso va a formarse acá. Vean esta aquí. ¿Quién era este S3B? El marcaje, era, ¿no? Era una oxina. Se produce la fagocitosis. Formo el endosoma, miren. Se fusiona el fagosoma con el lisosoma. ¿Y qué tengo? Fagolisosoma. Y produzco estrés oxidativo. Quiere decir, el oxígeno normal pierde un electrón, se vuelve reactivo. Y formo peróxido de hidrógeno, oxitrilos, hipocloroso, peroxinitritos. Y al final elimino el patógeno, pero la célula también se muere. ¿Ya? Se muere. Porque es intracelular. Pero estas células se han modernizado y están haciendo esto. El NET. ¿Qué es el NET? La trampa extracelular del neutrófilo. Frente a un patógeno que hace, esta célula entra en estrés oxidativo también, aumenta el consumo de oxígeno, condensa su DNA y expulsa el DNA y atrapa al patógeno acá y lo digiere, no intracelular sino extracelular, a través de sus componentes principal y la tasa, histonas y calprotectina. Entonces, ¿han evolucionado o no han evolucionado los polimorfos? Sí, antes eran esto, fagocitario, intra, y ahora ¿qué son? A través del NET, extracelular. Bien, pueden pararse un minuto si quieren.